Bueno, todos los evangelistas coinciden de que Jesús empieza su ministerio público después del bautismo. Entonces es cuando empieza ya a manifestarse públicamente ante la gente. El ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años que él se dio a conocer, y después de esos 3 años es cuando lo crucificaron. Entonces los evangelistas coinciden en eso. Después de bautizarse empieza su vida pública. Y Juan es el primero, él es el Elías, el que había de venir para preparar el camino del Señor. Y por eso Juan siempre apunta hacia Jesús, ¿verdad? La misión de Juan el Bautista es apuntar hacia Jesús y darlo a conocer. Y esa viene a ser también nuestra misión como cristianos. Viene a ser apuntar hacia Jesús, es decir, llevar a la demás gente a Jesús. Muchas veces la tentación viene a ser, pues, traerlos hacia nosotros, caerle bien a la gente, que todo esté bien. No, hay que llevar a la gente siempre hacia Jesús, porque encontrando a Jesús, ahí van a encontrar la luz, van a encontrar la verdadera paz. Entonces, por eso Juan viene a dar testimonio de la luz. Entonces, Jesús es la luz que disipa las tinieblas del mundo, las tinieblas del pecado. Y por eso la importancia de ver quién es la luz, es decir, a quién tenemos que seguir. Porque a veces hay tantas propuestas allá afuera en los medios de comunicación, que mira si haces esto, que si haces aquello, que si las rocas, que si esta espiritualidad. Bueno, al que hay que seguir siempre es a Jesús. Él es el que nos muestra el camino y Él es el que disipa las tinieblas de este mundo. Entonces, por eso Juan siempre apuntó hacia Jesús. Y nuestra tarea viene a ser encontrar a Jesús, seguirlo, ¿verdad? Cuando Juan empieza a bautizar, van algunos a preguntarle, porque Juan era muy conocido. Flavio Josefo, un historiador del tiempo de Jesús, pues él decía que Juan el Bautista era demasiado conocido, incluso era más famoso que Jesús. Y por eso los líderes religiosos vienen hasta Juan el Bautista para preguntarle si él es el Mesías. Y por eso Juan el Bautista da testimonio. Dice, no, yo no soy. Dice, hay otro que viene después de mí que es más grande que yo. Dice, que existía antes que yo. Entonces, ¿a quién se refiere? A Jesús. Y al siguiente día que llegan los líderes religiosos a preguntar, aparece Jesús para ser bautizado por Juan. Entonces es cuando Juan apunta y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decimos, bueno, ¿por qué un cordero? Bueno, porque el cordero generalmente es manso, es humilde, se somete. Yo me acuerdo cuando era niño, estaban matando un borreguito, lo iban a cocinar, y me acuerdo que cuando le cortaban el cuello, pues ni ruido hacía, ¿verdad? Era un morir en silencio, no se rebelaba, no hacía, pues no trataba de defenderse. Pero así es un cordero, ¿verdad? Él se somete en silencio, pero es el manso, es humilde, se somete fácilmente. Y por eso esa imagen del cordero, pues, Jesús es el cordero. Las profecías hablaban del león de Judá, ¿verdad? Bueno, pues no es un león. Y las profecías hablaban de un león porque se suponía que el Mesías que había de venir, el rey, ¿verdad? El guerrero, pues iba a conquistar todas las naciones y entonces iba a reinar en Israel. Y por eso es lo que esperaban, un gran guerrero. Y viene un cordero. Y el cordero, como les digo, es humilde, se somete fácilmente. ¿Qué es lo que hace el cordero? Pues el cordero nos dice que pues revela quiénes son las bestias. Entonces vemos en el cordero la bondad de Dios. Es lo que contemplamos en Jesús. Y cuando contemplas tú a Jesús, que es manso, que es humilde de corazón, que sirve, que ama, entonces es cuando se revela quiénes somos, que no somos como Jesús. Entonces se revela nuestra maldad.
Porque Él es el Cordero humilde que se somete hasta la muerte, el Cordero que va a ser sacrificado, que se sacrifica en la cruz. Es el Cordero que dona su vida. Cuando son bestias, pues entre las bestias se pelean entre ellas mismas. ¿Y quién prevalece? El más fuerte, el que domina, el que tiene el poder, el que tiene la fuerza. Bueno, pues en Jesús no es así. Él vence con su muerte y por eso resucita. Ahí vemos que venció la muerte. Entonces es una manera de vencer diferente. Entonces el rey de este mundo pues viene a ser ahora Jesús, es el que vence la muerte, ¿verdad? Y por eso mismo también estamos llamados nosotros a ser como Jesús, a ser corderos, a no ser bestias. Y eso se pasa en el trato que nosotros damos a los demás. ¿Cómo tratamos nosotros a los demás en nuestra familia? ¿Somos como corderos o a veces podemos ser como bestias también en el trato que damos? Entonces la importancia de tener un corazón como el de Jesús. Y eso pasa en el mundo también. En el mundo, ¿quién es el que reina? El que tiene el poder, el que tiene la fuerza. Entonces, y es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Vemos que la degradación moral que hay en el mundo de hoy, pues lleva también a que los líderes que están en el poder, pues también se degraden moralmente. Si la sociedad está mal moralmente, los líderes políticos también están mal. ¿Por qué? Porque ¿dónde aprendieron el mal? Pues en la sociedad, en la sociedad. Y por eso la importancia de volver nuevamente al corazón del Cordero. Es decir, hay que hacer como Jesús, hay que servir, hay que amar, hay que donar nuestra vida como Jesús. Porque es la manera en que el mundo puede cambiar. Si no nos sometemos al Cordero, si no somos como el Cordero, pues este mundo va a seguir igual o va a seguir peor. Entonces la importancia de tener un corazón semejante al de Jesús. Por eso Juan apunta hacia Él. Donar nuestra vida, servir, amar. Y luego, pues hay que tener presente que solamente la manera en el servicio, en la entrega, ¿verdad? Es donde podemos encontrar nosotros la verdadera paz. Y por eso dice el Evangelio que ha venido a quitar el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado? El pecado es el que mató al Hijo de Dios, la maldad del ser humano. Cada vez que hacemos mal a alguien, pues no viene a expiar el pecado del mundo, viene a quitar el pecado del mundo. Esa es la misión de Jesús, quitar ese pecado de nuestras vidas. Es en la transformación que se va dando poco a poco en nuestra vida, donde ese pecado va desapareciendo. Había un señor que estaba trabajando en un pueblito ahí en Alemania, estaba trabajando en el techo de la iglesia, y entonces cuando estaba trabajando en el techo de la iglesia, pues se cae del techo y estaba demasiado alto, y abajo había unas rocas, estaba lleno de rocas. Entonces en ese momento iba pasando un rebaño de ovejas, y pues aquel hombre cae y pues cae sobre una oveja, y pues le salva la vida a la oveja murió, ¿verdad? Pero aquel hombre quedó salvo. Y entonces lo que hizo fue que esculpió una imagen de una oveja y la puso en el techo de la iglesia, ¿verdad? Como recuerdo de que pues aquella oveja había dado su vida por él, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con Jesús. Él es el Cordero de Dios, es aquel que viene a dar la vida por nosotros, para salvarnos, para que no muramos, ¿sí? Acuérdense en la imagen del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, embarraba con la sangre del cordero el dintel de la puerta, y entonces el ángel exterminador no pasaba a esa casa. Era la manera en que los israelitas se protegían y se libraban del ángel exterminador. Entonces es lo mismo, por la sangre del cordero nosotros somos salvados, somos lavados. Ese es lo que nos protege, Jesús, el Cordero. Y luego continúa Jesús en el Evangelio
y nos dice, nos dice el Evangelio de que Juan vio y dio testimonio de que sobre Jesús se posó el Espíritu de Dios. Es decir, la paloma siempre busca su nido. Entonces el Espíritu de Dios encuentra el nido en Jesús. Es sobre aquel quien mora el Espíritu de Dios. Él es el Mesías esperado. Y entonces, por eso ahí está el Espíritu de Dios. Entonces es el Hijo de Dios. Y dice Juan, yo lo vi en el bautismo, yo doy testimonio de que eso pasó. Entonces él está dando testimonio de lo que vio. Entonces sobre Jesús es sobre aquel que mora el Espíritu de Dios. Y ahí está también nuestra dignidad en el bautismo, porque en el bautismo nosotros también recibimos el Espíritu de Dios. Cuando recibimos el Espíritu de Dios, pues tiene una exigencia también, tiene que haber un cambio. Y el Espíritu obra en nosotros, y por eso viene a quitar el pecado del mundo. Es decir, nos va cambiando, va eliminando lo que está mal en nosotros mismos. Poco a poco, va quitando aquello. A veces me pongo a pensar en mi propia vida, digo, pues, me pongo a pensar todo lo malo que he hecho en mi vida, en mi pasado. Y digo, y me pongo a pensar, digo, pero Dios va cambiando aquello poco a poco. Entre más viejo se hace uno, más se va dando cuenta de la obra de Dios, cómo Dios me va cambiando poco a poco. Va haciendo que crezcas, que madures, que seas mejor. Esa es la obra de Dios en nosotros. Entonces, es lo que hace el Espíritu. Viene a eliminar lo que está mal en nosotros. Y ahí es donde contemplamos el amor y la misericordia de Dios. Hay otro escultor allá en Dinamarca, en la Catedral de Dinamarca, hizo una imagen de Jesús. Entonces quiso hacer un Jesús glorioso, viendo hacia arriba y con las manos hacia arriba. Entonces hizo la imagen y entonces la dejó en la noche secando. Y como estaba muy cerca del mar, pues en la noche entró la humedad del mar y entonces aquella imagen se fue como derritiendo. Entonces la cara que estaba erguida empieza a doblarse poco a poco, las manos también, y quedó un Cristo así. Y entonces cuando llegó el escultor al siguiente día, encontró aquella imagen y pues le dio mucho coraje porque la obra se había ido abajo, ¿verdad? Básicamente. Y luego se puso a pensar un poquito y dijo, pues este es el verdadero rostro de Dios, ¿verdad? Un Dios que se inclina hacia el ser humano, un Dios que tiene los brazos abiertos al ser humano. Y es el Dios los que estén cansados y agobiados, que yo les daré descanso. ¿Verdad? Entonces el Dios de la misericordia. Y así le puso esa imagen. ¿Verdad? Vengan a mí. Ese es el rostro de Dios que conocemos. ¿Verdad? Y cada vez que celebramos la misa, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros venimos y nos alimentamos de este Cordero. Este Cordero ha donado su vida. No solamente murió en la cruz, sino que también se queda en la Eucaristía para alimentarnos, para fortalecernos, para darnos vida, para que hablemos con Él. Cuando venimos a la capilla, estamos un rato con el Santísimo y aquella paz que se recibe, ¿verdad? La obra de Dios ha venido para consolarnos, para alimentarnos, para fortalecernos, para darnos su vida. Entonces es lo que experimentamos cuando venimos a comulgar. Recibimos la fuerza de Dios para poder seguir adelante en nuestra vida. Le pedimos a Dios que nos dé un corazón bien dispuesto para seguir a nuestro Señor, caminar hacia Jesús. Por eso Juan el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios, a Él es al que hay que seguir. Hoy en el mundo hay tantas distracciones, tantas ideas, tantos caminos, pero el Bautista nos dice, Él es el Cordero de Dios, a Él es al que hay que seguir. Él es el que nos va a enseñar el camino que lleva hacia la vida, una vida plena, una vida que nos da aquella paz y aquella felicidad y que también nos da la vida eterna. Le pedimos a Dios que nos dé un corazón bien dispuesto para recibir a Jesús en nuestras vidas. Y así sea.